Muy buen día. En el siguiente video vamos a ver lo que es el tema de elementos de un circuito. Este video es para los alumnos de segundo básico que cursan la capacitación de proyectos eléctricos. Esta es la clase número 4. Primero pues vamos a hacer un pequeño resumen de qué es un circuito. Un circuito pues es un camino por donde circula una corriente eléctrica. Tal y como lo vemos en la ilustración, vemos un camino por donde recorre a través de varios componentes una corriente eléctrica y vemos cómo los componentes están conectados entre sí. ¿Cuáles son los elementos de un circuito eléctrico? En primer lugar pues tenemos lo que son los generadores, ¿ya? Que son los que suministran la corriente eléctrica a el circuito. Vemos de que existen diferentes tipos de generadores. Tenemos acá estos de acá que son pilas o baterías, y recordemos que los generadores pues son los que nos proporcionan el voltaje necesario para nuestro circuito. Por lo tanto su unidad de medida va a ser el voltio. Vemos esta batería que es de 9 voltios, estas que son de 4,5 voltios, 3 voltios, 1,5 voltios. También observamos que existen otros tipos de generadores, como por ejemplo estos de acá, que son un poco más grandes, por lo tanto pues tienen un poco más de capacidad para su almacenaje, ¿verdad? Luego también tenemos lo que son los alternadores, que son otro tipo de generador eléctrico, pero utiliza otro tipo de energía para poder transformarla en energía eléctrica. En este caso pues utiliza combustible y esta pues transforma ese combustible pues en energía eléctrica. También el otro elemento de nuestro circuito es lo que es el receptor, que son los componentes que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía, tal y como son pues la luz, el calor o el movimiento. Vemos acá este elemento receptor, que es un ventilador, que lo que hace es transformar la energía eléctrica en movimiento, ¿ya? Que se utiliza para poder girar. Luego vemos esta estufa eléctrica que también lo que hace es utilizar energía eléctrica para transformar en calor. Luego vemos acá dos focos que también necesitan de una corriente eléctrica para poder proporcionar otro tipo de energía, en este caso pues la energía lumínica o la luz, ¿verdad? Vemos acá también un refrigerador que necesita corriente eléctrica para transformar esa corriente en frío. Y vemos acá estos componentes, televisor, tableta, computadora, smartphone, que también necesitan corriente eléctrica para poder ejecutar sus funciones. Y así pues podemos decir que cualquier aparato eléctrico o electrónico que necesite una corriente eléctrica pues es un elemento receptor. Conductores. Conductores pues son los hilos por donde circula lo que es la corriente. El material para fabricarlos pues puede ser ya sea el cobre o el aluminio. Encontramos como conductores lo que son los cables o los alambres. ¿Cuál es la diferencia? Los cables pues están formados por varios hilos conductores, tal y como lo observamos acá en la ilustración, mientras que los alambres están formados por un solo hilo conductor, ¿ya? Entonces he aquí la diferencia del cable con el alambre. También observamos acá que existen varios tipos de conductores. Hay algunos que están reforzados, hay algunos que son más delgados, otros que están divididos por colores. Dependiendo pues el uso que se le dé al conductor, pues ese pues va a ser la forma en que está construido, ¿ya? Hay algunos pues, que son necesarios utilizarlos en ambientes de calor, otros en ambientes de frío. Entonces pues por eso es que existen varios tipos. También tenemos lo que son los elementos de maniobra y de control, que son los que permiten controlar el paso de la corriente. Vemos acá este circuito, vemos cómo es su funcionamiento, que cuando conecta proporciona la corriente y cuando se desconecta pues corta el circuito. Podemos encontrar interruptores de esta forma,
¿ya? Que tienen el mismo funcionamiento. Y también podemos encontrar este tipo de interruptor que funciona al momento de que se pulsa este botón que se encuentra en la parte de arriba. A este tipo de interruptores les vamos a llamar pulsadores. También tenemos lo que son los elementos de protección, que son los que se encargan de proteger todos los elementos del circuito. Tenemos, por ejemplo, los interruptores termomagnéticos, ¿ya? Son los que observamos acá en el ejemplo. Pero también los podemos conocer o los podemos encontrar como el nombre de flipón, ¿ya? También tenemos lo que son los fusibles. Vemos acá lo que son las diferentes formas que podemos encontrar los fusibles en la vida real, ¿ya? El funcionamiento pues es que al momento de que el fusible reconozca una alza en el voltaje en el circuito, pues lo que hace es quemarse o fundirse, y de esa forma pues corta lo que es la corriente a través del circuito. Otro elemento de protección pues también nos puede evitar a que las personas pues puedan resultar dañadas. Ese sería lo que es el cable de tierra. El cable de tierra pues es la ilustración que observamos acá. Esto pues lo vamos a explicar en un tema futuro. Tenemos lo que es la simbología eléctrica. La simbología pues nos va a ayudar a que nosotros podamos representar un circuito no con imágenes, sino que utilizando lo que es el símbolo que corresponde a cada componente. Vemos acá por ejemplo lo que es una pila que se representa de esta forma. Voy a acercarlo para que lo puedan observar. Vemos acá la pila y la imagen que representa. Vemos también lo que es la batería. Vemos que su símbolo es diferente. Tenemos lo que es el conductor, que se representa únicamente con una línea. Y acá tenemos lo que son los conductores. Luego tenemos lo que son las lámparas o los foquitos. Y vemos acá lo que es el símbolo. También tenemos lo que es el motor eléctrico. Y vemos que su símbolo es este. Luego tenemos lo que es la resistencia. Recordemos que las resistencias se ven así en la vida real. Y el símbolo que se representa es este de acá. Interruptor. Vemos que hay dos símbolos. ¿Por qué? Porque el primero es cuando el interruptor está apagado, se podría decir así. Y el de abajo es cuando el interruptor está encendido. Y luego tenemos lo que es el interruptor tipo pulsador. Lo podemos observar de esta forma o de esta forma. Tenemos el símbolo cuando está apagado y el símbolo cuando está encendido. Y luego tenemos lo que es el conmutador, que habíamos dicho que el conmutador tiene doble función, que puede encender a un dispositivo mientras que se acciona de un lado, pero si se acciona del otro lado pues también puede proporcionar corriente a otro dispositivo. Y luego pues tenemos lo que es el fusible. El símbolo de fusible pues es el que vemos acá, y como lo vemos en la realidad es de esta forma. La simbología eléctrica, como había indicado, se puede utilizar para representar otro circuito. Entonces vemos acá esta imagen que representa un circuito eléctrico en donde va conectado estos componentes, dos focos que son los receptores, y están conectados entre sí a través de los conductores, que son estos cables. ¿Cómo se representan utilizando la simbología? De esta forma. Vemos que estos símbolos, cada uno pues representan a los componentes. Estos dos focos están representados de esta forma, tal y como nosotros lo observamos acá, dos focos. Luego tenemos lo que son interruptores, que es el de acá, y está representado tal y como lo observamos acá. Luego tenemos la pila, o es en este caso el generador. El generador se simboliza de la siguiente forma. ¿Ya? Entonces, de esta forma pues, nosotros podemos mostrar la conexión de un circuito y demostrar su funcionamiento utilizando la simbología.
Ahora pues corresponde hacer la tarea de esta semana, que la tarea 1 es clasificar el cuadro con los componentes vistos en el video, escribirle el nombre y dibujar el símbolo de cada uno. Acá yo ya completé lo que es la primera sección, que son los generadores. Acá escriben ustedes el nombre y a la par dibujan lo que es el símbolo, ¿ya? Acá colocan ustedes todos los que encontraron en el video. Los elementos receptores, pues no necesariamente colocar el símbolo, pueden colocar únicamente el nombre. Luego los conductores también, no necesariamente llenar todas las casillas, solo con los que ustedes hayan encontrado. Elementos de maniobra y control y los elementos de protección. Enlistarlos acá en el cuadro. También tenemos lo que es la tarea 2, que es utilizar la simbología eléctrica para elaborar el circuito que corresponde a cada uno. Esto pues es en el cuaderno, al igual que la tarea 1. Entonces vemos acá lo que son las imágenes de los circuitos y ustedes los van a representar con símbolos, tal y como ustedes lo observan en el ejemplo que vimos anteriormente. Acá vemos la imagen y vemos su representación en símbolo eléctrico. Entonces de esa forma ustedes tienen que trabajar cada una de las siguientes imágenes de los circuitos, ¿ya? En total pues son 5. Recuerden que pueden pausar el video y de esa forma pues ustedes lo pueden observar ya más detenidamente. Este sería el circuito número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Muy bien, pues agradezco por su atención y pues cualquier duda o comentario ustedes me pueden escribir a través de un mensaje en privado. Gracias.